En el desarrollo de la materia de Derecho Procesal Administrativo, estudiantes de cuarto año nocturno de la Universidad Libre Cartagena, vamos a desarrollar el tema los medios de impugnación en el proceso jurisdicción contencioso administrativo. La jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia. Esta se constituye en un medio técnico y jurídico para controlar la administración pública en su actuar. El actuar de la administración pública se materializa en actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas y contratos estatales. El objeto de esta jurisdicción es preservar el Estado de Derecho, conservar los derechos humanos de las personas y la institucionalidad de la República. La idea es que se dé certeza jurídica a las situaciones que se dan para que de alguna manera haya ambivalencia y se diriman los conflictos que se presentan entre los particulares y el Estado, así como los conflictos que se presentan entre las mismas entidades públicas. Características de la jurisdicción contenciosa administrativa. Dentro de las principales características que vale la pena resaltar está lo del tema de independencia decisional. Al pertenecer a esta jurisdicción, a la rama jurisdiccional del poder público, esta rama es completamente autónoma e independiente de la actividad que ésta controla. Autonomía procesal. El proceso de jurisdicción contenciosa administrativa es la vía natural a través de la cual se desenvuelve la jurisdicción. Es una rama del derecho procesal. Sin embargo, tiene una ejecución autónoma por medio de profundos desarrollos en la doctrina y en la jurisprudencia que se mueven de manera constante. El objeto de la jurisdicción es, como lo había dicho anteriormente, es de servir un verdadero control jurisdiccional de la actividad de la administración pública para proteger efectivamente los derechos individuales y colectivos asociados al derecho objetivo. Es una jurisdicción especializada, se constituye en una instancia especializada distinta de la ordinaria, que concilia el interés público general con el interés privado y aplica a los conflictos sometidos a su conocimiento los principios que deben regir la función administrativa. Esos son, o podemos destacarlo dentro de las principales características de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Cómo podemos definir un proceso contencioso administrativo? El proceso como tal se puede definir como el conjunto de actos procesales coordinados, los cuales poseen las ritualidades propias, que adelantamos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el objeto de controlar el comportamiento de la administración pública en procura de que éste busque materializar de verdad el interés general, restablecer los derechos subjetivos de las personas y salvaguardar el orden jurídico. El objeto de los procesos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Los procesos que se adelanten en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, así como la preservación del orden jurídico como mecanismo de control que busca proteger y hacer efectivos no solo derechos individuales, sino también los derechos prestacionales y colectivos. Las principales características de los procesos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Como tal, desarrollaremos las principales características por las medios de las que se reconocen los procesos administrativos en esta jurisdicción. Pues es un proceso de carácter inquisitivo en manera probatoria, dado que con el objeto de dilucidar la facultad oficiosa que tiene el juez para practicar pruebas de oficio, debe obedecer a ciertos límites, o por el contrario, debe ser ilimitada en procura de obtener la verdad procesal. Es un proceso mixto. A las etapas procesales se ventilan en audiencia, pero permanece la obligación de presentar la demanda por escrito y todas el planteamiento de la litis también por escrito debe permanecer intacto, ¿cierto? A través de los pasos que ya conocemos como el auto admisorio, el traslado de la demanda, contestación por escrito. Todo esto se une a los actos procesales de reforma o adición de la demanda y la vinculación de terceros. Como tal, a pesar de ser una jurisdicción de carácter público, el proceso en sí no puede ser accedido por cualquier persona para conocer en determinado momento cómo va el mismo. Solo es público entonces para los funcionarios que en ejercicio de sus atribuciones para las partes contendientes, terceros intervinientes, apoderados, representantes del Ministerio Público y para aquellas personas que se introduzcan al proceso como coayudantes, impugnantes o intervinientes adhesivos.
como tal, tiene esta particularidad. En realidad, es un proceso eminentemente rogado, pues el juez no puede agregar argumentos a mutuo propio a la demanda que estamos desarrollando o a la contestación de la misma. Es decir, se debe limitar a lo solicitado o pedido por el demandante y a lo excepcionado por el demandado, sin salirse de tales linderos. Yendo ya al punto que nos convoca, los medios de impugnación en los procesos de la jurisdicción contenciosa administrativa son los mecanismos procesales que poseen las partes al interior de un proceso judicial, tendientes a revisar la legalidad de las providencias judiciales dictadas durante el transcurso del mismo. Son utilizados para solicitar la aclaración o adición de tales providencias. El capítulo 12 y el título 6 del Código de Procedimiento Administrativo regulan tal materia. Sin embargo, ante cualquier vacío que se presente, se puede también acudir al Código General de Procesos. ¿Cómo se clasifican los recursos que operan al interior de los procesos en lo contencioso administrativo? Hay dos grandes clasificaciones: recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Dentro de los ordinarios encontramos reposición, apelación, queja y súplica. Dentro de los extraordinarios encontramos revisión y unificación de la jurisprudencia. Ahora los vamos a desarrollar. El recurso de reposición. El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo señala que, salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. Ahí nos tenemos que enfocar. Este criterio de aplicación activo es de manera residual. Esto significa que si frente a la providencia específica no se ha señalado un recurso en particular como medio de impugnación, cabe el recurso de reposición, salvo que la ley contemple otra cosa. ¿Qué se busca con la reposición? Busca que se revoque, reforme o aclare el auto que estamos recurriendo. El principio de la no reformatio imperius es aplicable para el recurso de reposición. Quiere decir que lo que se decida no puede ser más gravoso que lo decidido en la providencia recurrida. Ahora bien, si durante el traslado del recurso de reposición se pronuncia la parte contraria o el Ministerio Público, ya no operaría la no reformatio imperius. Este recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, entendiéndose de que todo recurso tiene que ser bien, pero bien sustentado. Debe hacerse por escrito dentro de los 3 días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse de manera verbal en el mismo momento en que se está pronunciando el auto. Si el recurso se interpone por escrito, este se mantendrá en la Secretaría por 2 días en traslado a la parte contraria, sin necesidad de que el juez lo ordene. Surtido el traslado, se irá el mismo recurso. Recurso ordinario de apelación. Este recurso procede contra las sentencias proferidas en procesos de primera instancia y de tribunales y jueces. El artículo que establece las providencias susceptibles de apelación es el 243 del Código de Procedimiento Administrativo. Y de igual suerte, solo se tienen en cuenta los primeros 4 numerales que dicha disposición relaciona en lo atinente a decisiones proferidas por la Sala, conforme lo consagra el artículo 125 del mismo Código de Procedimiento Administrativo. Con la implementación de la apelación se pretende buscar no solo revocar total o parcialmente el auto recurrido, sino modificar la decisión en el sentido de aclararla o adicionarla. En aquellos eventos en que el juzgador de primera instancia no hubiera tenido en cuenta argumentos expuestos en dicha instancia en los momentos procesales que tenían oportunidad. Los efectos de este recurso, por regla general, aplican en materia suspensiva y las excepciones solo pueden ser contempladas en el mismo Código Contencioso Administrativo. En cuanto a la apelación de sentencias, nos remitimos a lo explicado en relación con las etapas procesales ordinarias, que ya lo habíamos hecho antes. En lo atinente a los autos, el artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo contempla el trámite de recurso de apelación así. Primero, si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse o sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato, el juez hará traslado de recurso a los sujetos procesales que están interviniendo con el fin de que se pronuncie
y a continuación se procederá a resolver si lo concede o lo niega. De todo lo anterior debe quedar constancia en el acta. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse o sustentarse por escrito dentro de los 3 días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se hará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por el mismo término, sin necesidad de que el auto así lo ordene. Es importante esa aclaración. Si ambas partes apelaron, los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado. Una vez se haya remitido el expediente al superior para que lo decida de plano, en estos eventos no se surte un término probatorio en segunda instancia. Esta aclaración es importante. Recurso ordinario de queja. El recurso procederá cuando el juzgador de primera instancia deniegue el de apelación o cuando lo conceda en efecto diferente al señalado en la ley, para que lo conceda si fuera procedente o corrija tal equivocación. Igualmente, cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia en el Código de Procedimiento Administrativo, para su trámite e interpretación se aplicará lo establecido en el artículo 245 del respectivo código. Es pertinente anotar que el auto que concede la queja es deponente y es reponible, al igual que el que concede la apelación. Recurso ordinario de súplica. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra autos el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Es importante aclarar que las providencias contempladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 del Código del Procedimiento Administrativo, dictadas en segunda instancia, son de sala y en consecuencia solo cabe el recurso de reposición. Este recurso deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. Recursos extraordinarios. Cabe anotar que los mismos han pedido su trascendencia jurídica desde que se le dio paso a la acción de tutela contra las sentencias judiciales ejecutoriadas, toda vez que la misma no está sometida a término preclusivo alguno, ni, como ocurre con el recurso de revisión, debe obedecer a causales previamente establecidas en la ley. Recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos. Cuando se trate de sentencias de primera instancia que queden ejecutoriadas, será procedente este tipo de recurso, ya que la persona o entidad pública que resulta afectada con la decisión solo tuvo a su disposición el recurso de apelación y al no hacer uso de él en la oportunidad legal no puede perder la oportunidad de recurrir en revisión. En caso contrario, resultaría una carga excesiva frente al recurso extraordinario, toda vez que para la apelación el término es de días hábiles, al paso que para la revisión el término es de años. El recurso deberá formularse por escritos ante el juez o tribunal que dictó la sentencia, o ante la sección o subsección que lo profirió en el Consejo de Estado. Lo pueden interponer quien o quienes ofician como parte demandante o parte de la demanda, en el proceso en virtud del cual se profirió la sentencia objeto del recurso, porque es obvio que ambas partes pueden ejercer el recurso simultáneamente. Excepciones del recurso de revisión. Primero, la sentencia que profiere en el proceso ejecutivo que se adelanta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Segundo, en las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento de grupo y populares. Tercero, en la acción de pérdida de investidura de que conocen los tribunales administrativos.
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Este recurso está regulado por los artículos 256 al 268 del Código del Procedimiento Administrativo. Este recurso tiene el fin de asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia y, cuando fuere el caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. Procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contrarie o se oponga a una sentencia unificada por el Consejo de Estado. El recurso ordinario de unificación de jurisprudencia se encuentra legitimados para interponer el recurso cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia, quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente. Deberá interponerse por escrito ante el tribunal administrativo que explicó la providencia, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a ejecutoriada esta misma. En el auto que el tribunal, en la sala de decisión, conceda el recurso, ordenará dar traslado por 20 días al recurrente o recurrentes para que lo sustenten. Vencido este término, si el recurso se sustentó dentro de los 5 días siguientes, remitirá el expediente a la respectiva sección del Consejo de Estado. Si prospera el recurso total o parcialmente, la sala lo anulará en lo pertinente, la providencia recurrida, y dictará la que debe reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente. El recurrente podrá desistir del recurso por escrito mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el recurso continuará respecto de las personas no correspondidas en el desistimiento. Bueno, colegas, espero que este material sea de utilidad y sea de aplicación en futuros procesos que tengamos. Muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias por el acompañamiento durante el curso de 4º año nocturno en la clase de Derecho Procesal Administrativo, del cual estamos muy agradecidos con el profesor Garzón por el desarrollo del mismo. Hasta luego.